Mis hermanos y amigos, bienvenidos en esta oportunidad para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas, que nos ha ocupado en tiempo atrás y continuamos, nos va llevando a profundizar acerca de quién es Jesús y cómo Él nos ofrece calidad de vida. Y muchas veces la gente piensa que Jesús da salvación y vida eterna. Y no es así, porque no es lo único que Él ofrece. Ofrece una transformación hacia lo bueno de cada persona que lo sigue, de cada persona que cree en Él, de cada persona que lo interioriza. Y cuando hablo de interiorizar, es que le pide a Él que venga a su corazón, que viva dentro, porque es desde adentro donde Él hace las transformaciones de tipo personal. El tema para hoy lo he titulado Queriendo ser salvo. Y es que interesarse por Jesús demanda interés, diligencia, motivación, vencer obstáculos y tomar decisiones. Definitivamente, al llegar a Jesús, es necesario pasar ciertas etapas, vencer ciertas condiciones para alcanzarlo, que sigamos sus instrucciones, que aceptemos su invitación. Y quien lo haga, tarea compleja, porque hay que decir, la religión se adopta fácilmente. Pero para llegar a Cristo Jesús se requiere, uno, conocer sus planes e interesarse por las Sagradas Escrituras y entonces empezar a buscar las maneras para llegar a Él. Y qué interesante estudiar historias bíblicas de personajes que llegaron hasta Él, que le buscaron, que se motivaron, que se interesaron en Él. Asimismo debe ocurrir en cada persona que quiere que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Esta es una historia que vamos a analizar brevemente, pero que es bueno mirar cómo este hombre, queriendo ser salvo, vence obstáculos, se interesa por Él y logra llegar a Él y valora lo que Jesús hace por él. Veamos entonces el texto. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto,
todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Historia fabulosa, historia interesante, que nos muestra a un hombre queriendo ser salvo, interesado en su salvación, y mostrando tanto interés que este interés lo llevó a ser diligente en encontrarse con Jesús. Mínimo, ver a Jesús. Y por supuesto, vence todos los obstáculos. Y ya los vamos a ver. La decisión está en su corazón y en su mente. Quiero ver a Jesús. Quiero saber de cerca quién es Él. Por eso hace la diligencia para llegar a Él. Esta historia de Zaqueo nos hace pensar que las condiciones humanas llegan un momento a sentirse que algo falta, que lo que se tiene no es suficiente, que hay unos vacíos en el alma, en el espíritu, que deben ser llenados. Y cuando alguien siente eso, hurga a ver qué es lo que falta y quién puede llenar esos espacios, esos vacíos. ¿A quién se busca para que el alma esté satisfecha, plena? Que el espíritu tenga también la vida, el avivamiento. Y por supuesto, podemos tener muchísimo dinero, muchos bienes, muchos amigos, poder disfrutar en la tierra de todo. Pero si el alma está vacía, si el alma está incompleta porque algo le falta, si el espíritu no vive la relación con Dios, la persona no está satisfecha, no está completa. Este hombre, dice la Escritura, que era rico, que tenía un cargo importante. Entonces la riqueza y la jerarquía y el liderazgo, en este caso, no son suficientes para llenar a la persona y que se sienta satisfecha. Sí, podía comprarlo todo. Sí, podía tenerlo todo. Pero algo le faltaba. Algo anhelaba su corazón. Y aquí es donde Zaqueo muy sabiamente se da cuenta que necesita algo, que necesita que alguien llene esos vacíos. Le falta el amor de Dios, le falta la paz de Dios, le falta el gozo que da Dios, le falta la bondad que da Dios, y eso solo se consigue cuando Jesucristo está en el corazón. Por supuesto, y lo he dicho, tener dinero no es malo, tener bienes no es malo, tener cargos importantes no es malo, ser una persona importante no es malo, pero hace falta algo. Si Jesucristo no está en la persona,
Por más que tengamos muchas cosas, por más que tengamos dinero, hay un vacío en la mente, en el corazón. Y ese vacío produce un anhelo, una necesidad. Eso es lo que Zaqueo siente. Y entonces aprovecha que Jesús viene entrando a la ciudad de Jericó. Tiene algunas referencias de Jesús, como todo ser humano, ¿no? Sí, tenemos referencias de Jesús, pero no se le conoce, no se le tiene frente a frente, no se sabe quién es él en verdad. Zaqueo entonces entiende que ese hombre llamado Jesús, que aquel que se le llama hijo de David, aquel que ha hecho milagros, ese puede ser el que le llene su corazón. Y si no puede entablar una conversación con él, mínimo quiere verlo, mínimo quiere sentir, aunque sea a distancia, su presencia. Interesante, ¿no? Y por eso él hace muchas cosas, porque quiere ser salvo. Quiere tener lo que no tiene, lo que no ha conseguido con el dinero, con las relaciones, con su cargo. Por eso hace lo que sea para ver a Jesús. Tiene que vencer obstáculos. Como dije, es pequeño de estatura. Y como esto no le permite ver a Jesús, porque la gente es mucho más alta que él, de pronto no le permiten abrirse paso y él decide correr hacia adelante, subirse a un árbol y entonces allá, parado en una rama o sentado en una rama, espera que Jesús pase. Su corazón late, sus sentimientos se agitan. Quiere ver a Jesús. Quiere sentir, aunque sea desde lejos, su presencia. Y entonces, Jesús, que ya sabe lo que está en la mente de Zaqueo, está presto. Jesús, entonces, mirando hacia arriba, ve a Zaqueo y lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, baja. Fíjense cómo aquí el Señor Jesucristo le hace ver a Zaqueo y a toda la gente que sigue que Él conoce a las personas, que conoce sus intenciones, y eso me parece maravilloso. Recordemos, Jesucristo conoce a la persona aún antes de nacer y conoce su vida hasta el final. Eso tenemos que aprenderlo. Cada persona debe saber que el Señor Jesús nos conoce por el nombre, por lo que hemos hecho, del cómo hemos vivido, qué expectativas tenemos, cuánto sufrimiento hemos tenido, qué necesidad tenemos. Eso es importante que todos lo conozcamos. Jesucristo nos conoce y nos conoce bien. Y aquí está llamando por el nombre a Zaqueo. En otras palabras, diciendo, te conozco quién eres, sé cómo vives y quiero que tú vengas y bajes a prisa porque hoy voy a posar yo en tu casa. Posar en tu casa es, hoy quiero vivir en tu corazón. Hoy quiero que tú me tengas a mí como Señor y Salvador. Hoy quiero perdonarte todos tus pecados. Hoy quiero transformar tu vida.
Hoy quiero de ti hacer una persona honesta, amorosa, bondadosa y una persona que viva bien. Fíjense, todas estas cosas, todos estos recursos de parte de Jesús vendrán a Zaqueo, y quien busque a Jesús, y éstas le van a producir una calidad de vida diferente. Por supuesto, Zaqueo baja a prisa, se baja del árbol, se encuentra con Jesús, y este hombre lo lleva hasta su casa. Allá en su casa el Señor Jesús le habla de la importancia de arrepentirse de sus pecados, de la necesidad que tiene del perdón, de lo bueno que sería transformar su vida, cambiar de actitudes, de conductas, de mentalidad. Jesucristo hace un diálogo con él, no está escrito en las Sagradas Escrituras, pero las respuestas de Zaqueo dan a entender eso. Jesucristo le plantea una nueva vida, unos cambios que serán buenos para él, además la salvación y la vida eterna. Las respuestas de Zaqueo afirman que él entendió lo que enseña el Señor Jesucristo, y no solamente lo entendió, sino que lo recibió y lo va a poner en práctica desde ese mismo momento. El cambio de vida, el cambio de mentalidad. Porque Zaqueo entiende, y eso lo puede entender cualquiera, no necesariamente tiene que ser un intelectual o un analista, sino que cualquier persona debe entender que cuando Jesucristo quiere llegar al corazón, es para transformación, es para mejor vida. Entonces Zaqueo, dice el versículo 8, puesto en pie, dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál era el trabajo de Zaqueo? Recaudar los impuestos. Y da la impresión que tenía otras personas publicanas cobrando impuestos. El recaudador de impuestos en aquella época era una persona avara. Era una persona deshonesta, era una persona ladrona, cobraba más de lo que debía, quitaba propiedades, usurpaba bienes. Estos eran los delitos que los publicanos cometían a diario. Ahora él se levanta y le dice al Señor: entiendo perfectamente que mis bienes son mal habidos, son el producto de mis robos, de mi deshonestidad, de hacer que otros paguen más de lo que deben. Por eso la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. ¿Qué entendió Zaqueo? Que debía deshacerse de aquello que había logrado con deshonestidad, que aquello lo había logrado cometiendo delitos, que aquello que había logrado lo había hecho injustamente. Por eso decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Ahora viene algo mucho más interesante. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Por supuesto, ha defraudado a todo el mundo por su trabajo, por su forma de vivir, por su mentalidad.
se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, 4 veces más de lo que les he robado. Zaqueo quería tener paz en su corazón. Zaqueo quería ser honesto. Zaqueo quería comenzar una nueva vida limpiando los errores, las maldades, el pecado, las injusticias, los robos, el dinero mal habido. Él quería, ahora en presencia de Jesús, comenzar una vida nueva. Quizá aquella riqueza que tenía le producía cierta culpabilidad, porque el haber logrado tanto dinero de esa manera culpaba su corazón y su mente. Quería deshacerse del producto de su culpa, lo que le atormentaba. Y por eso, al saber que Jesucristo busca personas que tengan una vida nueva, que tengan una vida honesta, que tengan una vida especial, una vida en paz y con gozo, Él tomó esa decisión. Él quería comenzar una nueva vida sin el pecado mayor. Zaqueo tenía otros pecados, pero el mayor de ellos era ese, el haber robado, engañado a la gente. Quería deshacerse de ese pecado y lo hizo. Y Jesucristo dice algo muy especial. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Arrepentimiento y perdón son los pasos que debe dar alguien para recibir la salvación. El ser salvos es el resultado de el reconocimiento de los pecados más la petición al Señor Jesucristo para perdonarlos, y entonces la salvación viene a la persona. Eso hay que aprenderlo así. No diga, ay, yo soy salvo, yo tengo a Cristo en mi corazón. No, pase haciendo esos trámites, buscando las maneras de sentirse culpable por lo malo que ha hecho, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y pida perdón al Señor por eso. Jesucristo confirma que Zaqueo, ahora, luego de su confesión, luego de resarcir lo que había robado y luego de cambiar de mentalidad, ahora él merece la salvación dada por Cristo Jesús. Y lo dice públicamente. Conclusión. La historia de Jesús y Zaqueo nos enseña: quien se interesa por saber, por conocer, por escuchar y por obedecer al Señor Jesús, consigue o logra la salvación de su alma. ¿Y cuáles son las satisfacciones que recibe una persona que llega a Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón y luego invitar a Jesucristo a su corazón? La satisfacción es que hay paz en su corazón, aflora el gozo y la expectativa de los cambios de vida que a partir de ese momento de la confesión se empiezan a dar. Es una expectativa interesante. Mirar cómo va a ir cambiando poco a poco, porque la nueva criatura deja las cosas viejas y comienza cosas nuevas, porque la persona que está en Cristo Jesús nace de nuevo, comienza otra etapa, y una etapa muy especial para con él. Esa manera de conocer al Señor Jesús solamente nace cuando queremos ser salvos, cuando queremos cambiar de vida,
Cuando queremos tener una relación con Dios, no de rezos, sino de una conversación agradable, interesada, bonita, especial. Y veamos aquí la parte del Señor Jesús frente a Zaqueo y frente a cualquier otra persona que se interesa por él. Primero, siempre conoce las intenciones de quien le busca. Segundo, no señala ni cuestiona las conductas de nadie. Quiere salvar. Quiere cambiar vidas. Quiere redimir. Acepta a todos. Qué interesante cuando uno conoce esto de las Sagradas Escrituras. Muchos son los saqueos, y no pensando en los que tienen riqueza, aunque sí. Pero muchas personas se sienten vacías, se sienten solas, se sienten deprimidas. Y solo hay alguien que puede llenar su corazón. Solo hay alguien que puede acompañarle de una manera especial. Solamente hay alguien que les quita la tristeza, la falta de vivir o las ganas de vivir. Solamente hay uno que genera un estado especial de fuerza, de emoción, de valentía, de seguir adelante, quitando todo aquello que estorba a la persona, quitando las historias tristes, quitando los errores, quitando el pecado, para darle una nueva vida mucho más interesante, mucho más significativa, mucho más agradable, mucho más importante. Jesucristo es el Señor de todos y para todos. Aplicación. Hoy, Zaqueo vino a Jesús. Hoy tú puedes venir a Jesús. Vencer obstáculos, claro, una religión, unos dineros, bienes, unos rechazos de los amigos, de los vecinos, de los familiares, unos vicios, pero hoy te animo a vencer todo eso, a dejar todo eso a un lado y ven a Cristo Jesús. Zaqueo cambió su vida, tú también la puedes cambiar hoy con Cristo Jesús. Ven a Él en oración y búscalo de corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.